124 días. Más de 4 meses desde que Nancy Guthrie desapareció de su casa en Tucson, Arizona, y esta noche. Han coincidido 2 hechos que están profundamente conectados. Primero, un cabello sin raíz hallado en casa de Nancy ya está en el laboratorio del FBI en Quantico, y según una de las genealogistas genéticas más respetadas del país, si ese cabello pertenece al secuestrador, será la pieza de información que resuelva el caso. Segundo, Brian Entin se ha reunido con Tad DiBiase, ex fiscal federal y uno de los mayores expertos del país en homicidios sin cuerpo, y lo que DiBiase señala sobre cómo se está construyendo el caso, y el error actual que perjudicará a los fiscales en los tribunales, es algo que cualquiera que siga este caso necesita oír. Así que vamos a analizarlo juntos y al detalle, paso a paso. ¿De acuerdo? Empecemos por el cabello, porque es la prueba de la que depende absolutamente todo ahora mismo. Y no creo que la mayoría de la gente comprenda de verdad lo que implica. Se halló un cabello dentro de la casa de Nancy Guthrie. Eso ya se sabía desde hace tiempo. Pero lo que Brian Entin confirmó mediante sus fuentes es que carece de raíz. Y esa distinción importa muchísimo. Este es el motivo. Cuando se arranca un cabello de la cabeza de alguien, si conserva la raíz, esa raíz contiene ADN nuclear, el tipo de ADN que identifica definitivamente a un individuo concreto. Los laboratorios forenses tradicionales llevan décadas extrayendo ADN de las raíces. Es un proceso sencillo, fiable y el tipo de prueba que se sostiene en el tribunal sin grandes objeciones. Un cabello sin raíz es distinto. Es un pelo caído de forma natural, sin raíz adherida. Y durante casi toda la historia de la forense, estos cabellos se consideraban inútiles para analizar ADN. El tallo del cabello no contiene ADN nuclear en cantidades suficientes para los análisis tradicionales. Pero aquí es donde todo cambia. Y este es el avance que convierte este cabello en la prueba más importante de todo el caso. Una nueva tecnología, el proceso creado por el Dr. Ed Green, ahora permite extraer perfiles SNP del tallo de un cabello sin raíz, perfiles de polimorfismos de nucleótido único, un tipo de información genética que, aunque difiere del ADN nuclear tradicional, basta para armar un caso de genealogía genética y contrastarlo con bases de datos públicas. Suficiente para identificar parientes biológicos y, a partir de ahí, trazar un árbol genealógico que desvele un nombre. Cissy Moore, uno de los nombres más célebres en genealogía genética forense, la mujer cuyo trabajo ayudó a atrapar al asesino del Estado Dorado, lo dejó claro en el programa de Brian Entin, señalando que esperaba que hubiese cabello con el que trabajar. Gracias a los recientes avances del sector, un cabello puede resolver este caso definitivamente. Aseguró que, si realmente cuentan con un cabello sin raíz y pertenece al secuestrador, esta acabará siendo la pieza de información que resuelva el caso. Hagamos una pausa aquí. Una de las genealogistas genéticas con más experiencia de todo el país, una mujer que ha ayudado personalmente a resolver 6 casos, usando solo cabello sin raíz, aseguró que esta es la información que resolverá el caso. No es una declaración dubitativa. No se anda con rodeos. Es la valoración directa de la mejor persona del mundo para hacer exactamente lo que requiere esta prueba. Muy bien. Hagamos una pausa rápida antes de seguir, porque si lo que acabo de comentar sobre patrones y sobre cómo ignoramos las señales de alerta hasta que es demasiado tarde te resulta familiar, hay una guía que quiero darte a conocer. Se titula Las señales de alerta que nunca debes ignorar, y está escrita pensando en mujeres cansadas de que las pillen por sorpresa, cansadas de dudar de sí mismas, y de mirar atrás preguntándose cómo no lo vieron venir. Se basa en crímenes reales y en psicología criminal, y testimonios de supervivientes para ofrecerte las mismas herramientas de reconocimiento de patrones que usan los investigadores, explicadas de forma sencilla para que las apliques a tu vida. Hoy mismo tienes el enlace abajo, en la descripción. No dejes de revisarlo. Y ahora viene la parte que debería indignarte. Ese cabello no se mandó a Quantico de inmediato. No se llevó de urgencia al laboratorio del FBI la primera noche. Tampoco se envió a Cissy Moore, ni a Astrea Forensics en cuanto lo recogieron de casa de Nancy. Estuvo guardado en un laboratorio privado de Florida durante 11 semanas. La oficina del sheriff de Pima, que tiene su propia relación con un laboratorio forense privado en Florida, envió las pruebas de ADN allí en lugar de mandarlas al FBI. Y el FBI, que había pedido analizar esas muestras desde el principio, y que tenía un avión listo en la pista la noche que Nancy desapareció para llevar las pruebas a Quantico, tuvo que esperar. El propio subdirector de Asuntos Públicos del FBI, Ben Williamson,
Lo declaró públicamente al asegurar que la agencia había pedido analizar este ADN hace 2 meses con la misma tecnología de siempre, pero el sheriff local prefirió enviarlo a un laboratorio privado. 2 meses perdidos. 11 semanas retenido en Florida, mientras el FBI y sus laboratorios asociados, como Astrea Forensics y C.C. Moore, esperaban. Y este es el motivo técnico de que ese retraso fuera tan dañino. El centro de Florida carece de la tecnología para extraer perfiles genéticos de cabellos sin raíz. Es un trabajo extremadamente especializado. Requiere la metodología específica desarrollada por el Dr. Ed Green y la colaboración directa del FBI con Astrea Forensics, y exige también la experiencia de C.C. Moore para reconstruir árboles genealógicos a partir de perfiles parciales. Nada de eso estaba al alcance del laboratorio de Florida, lo que significa que la prueba forense clave de la investigación pasó 11 semanas en un lugar incapaz de analizarla por completo. No porque estuvieran trabajando en ella, sino por estar en el sitio equivocado. Un punto que C.C. Moore recalcó con precisión. Explicó que si el cabello hubiera tenido raíz, el caso ya estaría resuelto, porque el centro de Florida habría podido procesarlo. Un pelo con raíz y ADN nuclear es algo sencillo. Que fuera enviado a Florida y no se obtuviera, nada le indica que, casi con certeza, carece de raíz. Y ese tipo de muestra requiere el análisis especializado que ofrecen el FBI y Astrea Forensics. Algo que en Florida no tienen. 11 semanas. Laboratorio equivocado. Tecnología inadecuada. La pista clave en el lugar erróneo. Ahora ya está en Quantico, y el reloj de la genealogía genética por fin se ha puesto en marcha. El reportero Brian Entin analizó en detalle una nueva entrevista que el sheriff Nanos concedió a una televisión local, encontrando declaraciones sumamente reveladoras, un detalle que nos indica con total precisión en qué punto se encuentra la investigación forense hoy. Nanos insistió en hablar de laboratorios, en plural. Aseguró que dependían de varios centros y que esa era la razón de tanta demora. Dijo que los investigadores aguardan los resultados de esos centros. Una elección de palabras que resulta sumamente reveladora. Confirma lo que las fuentes de Brian venían señalando hace tiempo. Hay múltiples laboratorios implicados en el análisis del ADN de la casa de Nancy, y cuando comprendemos lo que exige el análisis de un cabello sin raíz, esa pluralidad cobra todo el sentido. La razón es simple. El laboratorio del FBI en Quantico se encarga del procesamiento inicial. Astrea Forensics, un centro especializado de California, se ocupa de extraer los perfiles genéticos de la estructura sin raíz. C.C. Moore y su equipo asumen la labor de genealogía genética, reconstruyendo árboles genealógicos a partir de esos perfiles parciales. Además, es muy probable que otros laboratorios colaboren en el análisis del ADN mezclado que se encontró en la escena. Un ADN que el propio Nanos confirmó que procede de varias personas. Hablamos de varios laboratorios y procesos especializados, donde cada paso depende del anterior y requiere su propio tiempo, un eslabón de una cadena que, de resistir, nos dará un nombre. Nanos también dejó caer otro detalle que llamó la atención de Brian. Insistió en que nadie quiere arrestar a la persona equivocada. Explicó que los investigadores se ciñen estrictamente a las normas y límites judiciales, actuando con pies de plomo, de forma deliberada y sin prisa. Brian vinculó esto con las 2 primeras redadas fallidas, la de Río Rico, en la que se detuvo temporalmente al repartidor Carlos. Su madre aseguró ante las cámaras que era imposible que estuviera implicado. Y, finalmente, lo dejaron libre. La segunda redada, cerca de la casa de Nancy, implicó una búsqueda nocturna por agentes del FBI, un operativo tan relevante que Brian creyó que sería el avance definitivo, pero que tampoco arrojó resultados. 2 redadas, 2 detenciones, ambas sin conexión con el caso. Ahora Nanos recalca que evitan detener al sospechoso equivocado, moviéndose dentro de los límites legales y con suma cautela. Dicho de otro modo, aprendieron la lección tras aquellos fracasos y no actuarán contra otro sospechoso hasta que las pruebas sean lo bastante sólidas para sostenerse en un juicio. Entramos ahora en la parte clave de este caso. Quiero que nos detengamos aquí, porque lo que Tad DiBiase reveló a Brian Entin cambia por completo nuestra perspectiva sobre cómo se juzgará este crimen. Tad DiBiase es un antiguo fiscal federal. Lleva 22 años formando a policías y fiscales sobre cómo llevar a juicio casos de homicidio sin cuerpo. Literalmente escribió el libro sobre ello. No es un mero tertuliano opinando. Es a quien llaman los fiscales cuando necesitan saber cómo juzgar un caso en el que nunca ha aparecido el cuerpo. Y Brian Entin se reunió con él expresamente para hablar de Nancy Guthrie. La primera pregunta de Brian fue la que todos se hacen.
si es necesario hallar el cuerpo de Nancy para procesar el caso. La respuesta de DiBiase fue clara. No lo es. Un homicidio sin cadáver puede juzgarse con éxito absoluto. Lo ha logrado y lo ha presenciado. La ley no exige un cadáver para demostrar que hubo un asesinato. Pero, y en esto insistió con firmeza, siempre es infinitamente mejor contar con el cuerpo, aunque sean restos parciales, porque revelan datos únicos, como la causa exacta de la muerte, cuándo fue depositado el cuerpo, si falleció por su enfermedad tras el secuestro, lo cual sigue siendo delito, o si hubo violencia. Sin un cadáver, se pierde por completo todo ese contexto médico y forense tan crucial. Luego añadió algo que Bryan admitió no haber considerado jamás, un detalle que me hizo reflexionar al escucharlo. Afirmó que no buscar de forma exhaustiva, omitiendo batidas en cuadrícula por el desierto cercano a la casa de Nancy, no es solo un fallo humanitario, sino un error de la Fiscalía. Un error que complicará el juicio final. Y la lógica detrás de esto resulta implacable. En un juicio por homicidio sin cadáver, la Fiscalía debe probar dos cosas. Primero, que la persona está realmente muerta, no solo desaparecida o ilocalizable. Y segundo, que quien se sienta en el banquillo de los acusados es el culpable de su muerte. Si no se ha buscado a fondo, el abogado defensor se levantará para plantearle al jurado cómo pueden estar seguros de que ella no se marchó sola, adentrándose en el desierto y falleciendo por causas naturales. O cómo saben que no sigue viva en algún sitio si ni siquiera se ha buscado. Argumentará que no lo saben y que exigen enviar a prisión a su cliente por un asesinato que ni pueden probar. Pero, si la Fiscalía puede demostrar búsquedas minuciosas y documentadas con drones, unidades caninas y apoyo aéreo, rastreando cada cuadrícula en un radio razonable en torno al hogar de Nancy para asegurar al jurado que buscaron en todas partes, demostrando que no estaba allí, que no pudo marcharse sola, y que sus problemas de movilidad lo hacían imposible. Buscaron y no apareció nada. La única explicación lógica es que quien llamó a su puerta la llevó tan lejos que su cuerpo aún no ha podido recuperarse. Así se desarma a la defensa, no localizando a Nancy, sino demostrando que era incapaz de irse por su propia cuenta. DiBiase fue rotundo. Buscar no sirve solo para encontrar a Nancy, sino para cimentar una acusación sólida. Cada batida infructuosa es un ladrillo más en el muro penal que se levanta contra el culpable. Cada cuadrícula documentada y sin resultados es una prueba de peso que se expondrá ante el jurado. Pero ahora mismo ese muro no existe porque el sheriff rechaza la ayuda externa y no se ha realizado ninguna búsqueda a gran escala. Bien. Entonces, Bryan recuperó su charla con la United Cajun Navy, pues las palabras de DiBiase conectan directamente con una oferta que lleva meses sobre la mesa. Una propuesta que el sheriff rechaza una y otra vez. La United Cajun Navy no es un simple grupo de aficionados con buenas intenciones. Son un equipo de rescate muy organizado, con especialistas en drones y expertos en unidades caninas. Cuentan con naves tripuladas y colaboran estrechamente con un grupo de rescate mexicano llamado Los Topos. Es una entidad que actúa en la frontera entre Estados Unidos y México, y cuyo prestigio hace que los cárteles y criminales los respeten y eviten molestar. Hace meses presentaron un plan formal a la oficina del sheriff de Pima, solicitando indicaciones precisas. Se ofreció a rastrear las zonas que les asignaran, coordinándose por completo y actuando bajo las directrices y parámetros que se les impusieran. La respuesta que obtuvieron consistió en que no aceptaban ayuda externa de momento, sin valorar su propuesta, sin ofrecer sugerencias alternativas ni sugerir ningún otro plan de actuación. Un rechazo que no dejaba lugar a dudas. Su líder aseguró a Bryan que, 72 horas después de recibir la luz verde, desplegarían su primer equipo, y en una semana el operativo estaría completo, con drones cartografiando todo el terreno desértico, relevos de unidades caninas para evitar el calor y drones térmicos, rastreando cualquier rastro de calor que delatase restos biológicos, y pronunció unas palabras que en mi opinión contienen el dato más estremecedor de toda esta historia. Reveló que en aproximadamente el 50% de las búsquedas que la Cajun Navy realiza en el país, hallan restos que ni siquiera buscaban. Resuelven casos fríos por accidente. Encuentran a personas desaparecidas mientras intentaban localizar a otras. En la mitad de sus rastreos, descubren algo que no era el objetivo original. Y el sheriff se negó. Comparemos esa respuesta con la advertencia de DiBiase sobre cómo no investigar genera graves problemas a la fiscalía, sobre cómo un abogado defensor puede aprovechar la falta de búsquedas documentadas durante el juicio y cómo la ausencia de un rastreo amplio deja la puerta abierta a hipótesis alternativas que los fiscales deberán combatir ante el tribunal.
La Cayun Navy se ofrece a resolver ambos problemas al mismo tiempo, encontrar a Nancy si sigue ahí fuera, y registrar la búsqueda para descartar cualquier teoría de la defensa si no logran localizarla. Y aún así, el sheriff sigue sin dar su aprobación. Quiero ser sincero sobre una de las reflexiones de DiBiase, porque resulta demoledora, y es sumamente importante. Afirmó que este caso no encaja en ningún patrón visto en sus 20 años investigando homicidios sin cuerpo. En estos crímenes, el 54% de las veces se trata de violencia doméstica, parejas o familiares. El resto involucra a personas que se conocían de alguna manera, amigos, socios, conocidos. Pero un homicidio sin cuerpo perpetrado por un absoluto desconocido que entra en casa de una mujer de 84 años, la secuestra y jamás es identificado, resulta algo extraordinariamente inusual. DiBiase admitió que podría contar los casos similares de toda su carrera con los dedos de una mano, quizá ni eso. Semejante anomalía plantea serios desafíos judiciales, porque en la mayoría de homicidios sin cadáver, la fiscalía puede demostrar un móvil claro, una relación previa, un historial que explique por qué el acusado deseaba hacer desaparecer a la víctima. Aquí, si el agresor resulta ser un extraño, todo ese esquema se desmorona por completo. Toca construir la acusación basándose únicamente en lo que revelan las pruebas físicas y forenses, sin el relato de un vínculo, sin antecedentes entre ambos, sin un móvil que el jurado pueda asimilar fácilmente. Es realmente difícil, un reto inmenso incluso para fiscales federales experimentados. Sin embargo, DiBiase matizó que no considera que el caso sea imposible de juzgar. De hecho, sostuvo que se podía lograr una condena por homicidio sin contar con el cuerpo. Las pruebas actuales, la grabación del timbre, los datos del marcapasos, la sangre confirmada de Nancy en el porche, el ADN de desconocidos en la escena y ese cabello sin raíz enviado a Cuántico bastan para armar el caso. Y la genealogía genética que desarrollan C.C. Moore y Astria Forensics podría dar un giro radical a la estrategia del fiscal. Si ese cabello sin raíz desvela una identidad, el problema del asaltante desconocido podría quedar resuelto. De pronto, tendríamos a un sospechoso concreto al que investigar. Alguien cuyos vínculos con Nancy, su familia o el vecindario puedan analizarse a fondo. Un sospechoso al que poder atribuirle un móvil sólido. Ese cabello es la clave. Lo ha sido durante meses, aunque pasó 11 de ellos olvidado en el laboratorio equivocado. Por eso, Brian le hizo a DiBiase la pregunta que todos nos hacemos. Recompensa de $1.200.000. 4 meses sin llamadas. ¿Por qué? ¿Y qué desatasca realmente estos casos? La respuesta de DiBiase fue de una honestidad reveladora. Explicó que las recompensas ayudan, pero rara vez resuelven un caso. Según su experiencia, lo que desatasca un homicidio sin cuerpo no es una llamada motivada por el dinero. Es alguien que decide hablar porque tiene algo muy concreto que ganar a cambio. Un detenido por otro delito que posee datos sobre el asesino y decide negociar esa información para mejorar su propia situación procesal. Es el patrón habitual. Alguien acaba entre rejas y decide confesar que sabe algo sobre un caso que a la policía le interesa mucho más resolver. Esto coincide con lo que el exdetective Robbie Meyer le confirmó a Brian por separado, y es que a cada detenido en Tucson se le interroga sistemáticamente sobre el caso de Nancy Guthrie. Absolutamente a todos, sin importar en absoluto el motivo de su arresto. Pensemos en lo que esto implica a nivel operativo. Cada arresto por drogas, cada llamada por violencia doméstica, roubos o simples multas de tráfico. A cualquiera que cruce las dependencias del sheriff de Pima o de la policía de Tucson, se le pregunta directamente si sabe algo de Nancy Guthrie. Hablamos de una red de arrastre silenciosa, continua y paciente que no busca acaparar grandes titulares, que no aparece en las noticias, pero que se activa cada día. Y ese es precisamente el método de investigación persistente que, con el tiempo, genera la llamada o la conversación clave que resuelve un caso. Meyer también planteó un punto que considero una de las observaciones más cruciales de toda esta investigación. Señaló que los investigadores podrían tener ya el nombre del sospechoso en una pista sin procesar. Esa pista existe, contiene el nombre, pero nadie la ha revisado todavía, y lo sabe por experiencia propia. En el caso del violador del primetime que investigó hace décadas, un detective tenía el nombre del sospechoso asignado en una pista, pero simplemente no la había procesado todavía. Meyer resolvió el caso por otra vía, pero el nombre seguía allí, esperando. Se han recibido más de 50,000 pistas sobre este caso. 50,000 avisos a 15 minutos de promedio cada uno. Unos más y otros menos. Suponen una tarea de análisis monumental.
Y en algún lugar de esa pila de folios quizás ya esté la respuesta. Ahora, analicemos algo que dijo DiBiase y que merece atención, ya que cambia por completo cómo entendemos el estado actual de esta investigación. Aseguró que casi con certeza hay fiscales federales integrados en el caso, trabajando codo con los investigadores, sin esperar sentados a que les llegue un expediente cerrado a sus despachos, sino participando activamente en la recogida de pruebas, en cómo se aborda a los testigos y en la autorización de los registros. Y añadió que así es exactamente como debe funcionar. La época en la que un fiscal esperaba a que los detectives le trajeran el caso resuelto ha terminado. Lo ideal, sobre todo en un caso de tanta trascendencia, es que fiscales e investigadores actúen como un único equipo desde el principio. Los fiscales aportan algo que los investigadores no tienen: poder de citación y la facultad de llevar a un testigo ante el gran jurado, la capacidad de exigir testimonios y los conocimientos legales para saber qué pruebas resistirán un desafío a la cuarta enmienda o qué redacción de orden judicial es lo bastante sólida. Evitan fallos en los derechos Miranda que puedan invalidar una confesión en el juicio. Y los investigadores, a su vez, aportan lo que al fiscal le falta: esa capacidad de desplazarse al terreno, hablar con la gente, llamar a las puertas, estrechar lazos con confidentes y hacer ese trabajo de campo que genera los indicios que, más tarde, el fiscal deberá saber cómo utilizar. Bryan recordó que, durante su estancia en Tucson, observó a fiscales estatales y federales recorrer la casa de Nancy antes de devolverla formalmente a la familia. Para DiBiase, eso es justo lo ideal. Fiscales pisando físicamente el escenario del crimen, asimilando el espacio real y comprendiendo el terreno de trabajo. Y cuando Bryan observó que Nanos aludía constantemente a normas judiciales y límites legales en sus entrevistas públicas, DiBiase dedujo que ese lenguaje confirma que los fiscales están guiando de cerca cada paso de los investigadores. Significa que la investigación se dirige pensando permanentemente en la sala del tribunal, y es el enfoque correcto. Eso es lo que al final asegura una condena firme. Antes de despedirnos, debemos analizar la última actualización, ya que es la pieza que conecta absolutamente todo. Hace unos días, fuentes federales confirmaron al periodista Michael Ruiz que los investigadores sopesan incorporar nuevas herramientas tecnológicas para desatascar el caso. Reveló que son de naturaleza tecnológica, sin aportar detalles precisos, aunque un contacto federal directo le aseguró que se implementarán de inmediato. DiBiase analizó de qué herramientas podría tratarse, planteando un análisis muy lúcido. Apunta principalmente a dos opciones: nuevos métodos de análisis de ADN que permiten trazar un perfil genético partiendo de muestras ínfimas, lo que encaja con el cabello sin raíz, y la tecnología de extracción usada por Astrea Forensics, y el análisis digital avanzado del videoportero y otras cámaras de seguridad, extrayendo datos de los metadatos de los dispositivos que no resultaban visibles en el metraje original. Morgan Wright, exdetective y experto forense que sigue muy de cerca este expediente, destaca el análisis de vídeo, la geolocalización telefónica y el rastreo de criptomonedas vinculadas al rescate como las 3 vías clave para lograr el próximo avance. Define el caso como un homicidio sin cadáver, no como una desaparición, e insta a tratarlo como tal. Y la agente retirada del FBI, Jennifer Coffin Duffer, con 28 años de servicio, apunta a un detalle ignorado públicamente. Aseguró que el FBI tiene imágenes mejoradas y coloreadas del sospechoso captadas por el timbre, que van mucho más allá de lo que se ha difundido al público, y mostró una profunda indignación por el hecho de que estas imágenes sigan ocultas. Explicó que su prioridad absoluta con cualquier grabación o fotografía sería someterla a una mejora de calidad. Es una práctica de investigación elemental, y está convencida de que la oficina ha hecho justamente eso. Esas imágenes mejoradas existen. Capturas del sospechoso en la puerta de Nancy, mucho más nítidas y detalladas, que nos están ocultando. Antes de despedirme esta noche, una cosa más. Todo lo que hemos analizado hoy, esos patrones que ignoramos y las señales de alerta que justificamos al principio, esa escalada lenta y calculadora de conductas peligrosas, no es algo exclusivo de las crónicas de crímenes reales. Ocurre en relaciones cotidianas cada día. Si alguna vez te has visto justificando el comportamiento de alguien, desvelado a las 3 de la mañana preguntándote cómo has llegado a esto, o viendo a un familiar distanciarse sin saber qué hacer al respecto, en la descripción, te dejo una guía escrita para ese instante exacto. Se titula Las señales de alerta que nunca debes ignorar, 121 páginas basadas en investigaciones criminales, psicología forense y testimonios de supervivientes.
redactadas de forma clara para mujeres con vidas reales. Tienes el enlace justo debajo de este video. Échale un vistazo, te servirá de mucho. Bien, intentemos encajar ahora todas las piezas. 124 días. 4 meses. Y esto es lo que realmente sabemos ahora mismo. Hallaron un cabello sin raíz en casa de Nancy Guthrie. Estuvo retenido en el laboratorio equivocado durante 11 semanas. Ahora está en Quantico, bajo el análisis de C.C. Moore y Astrea Forensics. La tecnología para extraer perfiles genéticos de cabellos sin raíz existe, y ya ha resuelto 6 casos en manos de Moore. Si ese pelo pertenece al secuestrador, ella misma ha asegurado que resolverá el caso. La investigación cuenta ya con la implicación de fiscales federales. Se recopilan pruebas pensando en el juicio, incorporando nuevas herramientas tecnológicas. Se interroga sobre Nancy a cada detenido en Tucson y procesan 50,000 pistas. El rastreo de genealogía genética, un proceso de 60 a 90 días para trazar árboles familiares, ya está en marcha en el mejor centro forense del país. Sin embargo, la falta de rastreos exhaustivos sigue entorpeciendo el trabajo fiscal. DiBiase fue tajante al señalar que se requieren búsquedas documentadas para descartar coartadas alternativas en el tribunal. Mientras, la organización Cajun Navy, con drones, perros y cámaras térmicas listos para actuar en 72 horas, sigue sin intervenir simplemente porque el sheriff se niega a darles luz verde. Y Savannah Guthrie ha gastado ya $500,000 de su bolsillo en investigadores privados, al no estar satisfecha, porque las pesquisas oficiales no han aportado a su familia las respuestas necesarias. Tras 4 meses sin detenidos y con su madre desaparecida, ese pelo sin raíz representa la mayor esperanza para la investigación actual. No porque ofrezca una garantía absoluta de éxito, sino por ser el único indicio físico que vincula directamente la escena con el autor del delito. Y por fin se halla en el laboratorio adecuado, con la tecnología precisa y en manos expertas. Nancy Guthrie merece volver a casa. Su familia necesita cerrar esta herida, y el responsable debe acabar rindiendo cuentas ante la justicia. El marcapasos en el pecho de Nancy sigue activo, registrando datos sin descanso, contando cada segundo de su ausencia desde las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero. La verdad yace guardada en ese dispositivo, y en laboratorios de California y Virginia, la identidad del culpable podría estar oculta en una sola hebra de cabello. Con cualquier información sobre la desaparición de Nancy Guthrie, llama al 1-800-CALL-FBI. La llamada es totalmente anónima. La recompensa de $1,200,000 sigue vigente. Sigue atento al caso. Volveré muy pronto.